Mi hija me dijo, no necesitas tanto para vivir. Y me quitó todo, pero Dios vio todo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Candelaria López. Tengo 78 años y vivo en un barrio tranquilo de Guadalajara, donde las casas tienen patios amplios y las bugambillas trepan por los muros de adobe. Mi casa huele a café de olla y a las velas que enciendo cada mañana frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me regaló cuando me casé. Cada amanecer, a las 5:30 en punto, me levanto para rezar el rosario. Mis dedos, arrugados por los años y marcados por décadas de trabajo, sostienen las cuentas desgastadas mientras susurro las avemarías. Mi voz tiembla un poco ahora, pero mi fe permanece firme como el día en que recibí mi primera comunión en la parroquia del Sagrado Corazón, hace más de 60 años. Esta mañana, como todas, me preparé una taza de café con canela y me senté en la pequeña mesa de la cocina donde he desayunado durante más de 40 años. El mantel bordado a mano que tejí cuando era joven aún cubre la madera gastada. Sobre él reposa mi Biblia, con las páginas amarillentas y subrayadas en tinta azul, especialmente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero esta mañana fue diferente. Sonó el teléfono. Era María Fernanda, mi única hija. Mamá, necesito que vengas al banco conmigo hoy. Es importante. Su voz sonaba extraña, fría, sin el cariño que una hija debe tener hacia la mujer que la parió, que la crió sola cuando su padre se fue, que trabajó día y noche para darle una educación. ¿Qué pasa, hijita? ¿Estás bien? Solo ven. Te paso a buscar a las 10. Y colgó. Me quedé allí, con el auricular en la mano, sintiendo un vacío en el estómago que no tenía que ver con el hambre. Algo andaba mal. Una madre siempre lo sabe, aunque no quiera aceptarlo. Fui a mi habitación y me vestí con mi mejor vestido azul marino, el que uso para ir a misa los domingos. Me peiné el cabello canoso en el moño bajo que he llevado durante décadas, y me puse los aretes de perlas que fueron de mi madre. En el espejo, vi a una mujer mayor. Sí, pero digna. Una mujer que había criado a una hija, que había trabajado honestamente toda su vida, que nunca le había hecho daño a nadie. Una mujer que había confiado. Cuando María Fernanda llegó con su esposo Roberto, noté inmediatamente que no me saludaron con la calidez de siempre. Roberto ni siquiera me miró a los ojos. Mi hija, vestida con un traje elegante que yo nunca hubiera podido comprar, revisaba unos papeles en una carpeta de cuero. Vámonos, mamá. No tenemos mucho tiempo. En el coche, traté de hacer conversación. ¿Cómo están los nietos? Hace semanas que no los veo. Están bien, ocupados con la escuela. ¿Y tu trabajo en la oficina de contabilidad? Todo normal, mamá. Sus respuestas eran secas, automáticas, como si estuviera hablando con una extraña. Durante el trayecto al banco, miré por la ventana las calles familiares de mi Guadalajara querida. El mercado San Juan de Dios donde compré tantas veces verduras frescas. La catedral donde me casé hace tantos años. Los puestos de tacos que siguen sirviendo a las familias trabajadoras como yo fui durante toda mi vida. Llegamos al Banco Santander de la avenida Chapultepec. El edificio moderno contrastaba con los establecimientos tradicionales que lo rodeaban. Adentro, todo era frío, mármol blanco, luces halógenas, empleados en trajes impecables que hablaban en voz baja sobre números y contratos. Venimos por la cita con el ejecutivo de cuentas, le dijo María Fernanda a la recepcionista. Claro, pasen por favor, los está esperando. Mi hija caminó adelante, segura de sí misma, como si conociera el lugar. Yo la seguí, confundida, preguntándome por qué necesitábamos estar allí. El ejecutivo, un hombre joven de traje gris, nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señora López. Su hija ya me explicó la situación. Entiendo que usted quiere transferir la administración de sus cuentas para mayor seguridad. Parpadeé. ¿Transferir la administración? ¿Qué significaba eso? Perdón, joven, pero yo no entiendo.
¿De qué situación me habla? María Fernanda se aclaró la garganta. Mamá, ya hablamos de esto. Con tu edad es mejor que alguien más maneje tus finanzas. Es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? Pero hija, yo manejo mi dinero perfectamente. Nunca he tenido problemas. Mamá, no discutas. Solo firma los papeles. Es lo mejor para todos. El ejecutivo extendió varios documentos sobre el escritorio. Las letras pequeñas bailaban ante mis ojos. No había traído mis lentes para leer. ¿Qué dicen estos papeles exactamente? Son solo formalidades, señora López. Su hija tendrá poder para administrar sus cuentas y tomar decisiones financieras en su nombre. Es algo muy común en familias como la suya. ¿Familias como la mía? ¿Qué quería decir con eso? Miré a María Fernanda. Sus ojos evitaban los míos. Algo estaba terriblemente mal, pero mi mente no lograba procesar qué era. Hija, ¿por qué no hablamos esto en casa primero? Podemos... Mamá, no hay nada que hablar. O firmas, o tendremos que buscar otras opciones. Opciones que tal vez no te gusten tanto. La amenaza quedó suspendida en el aire como una nube negra. Mis manos temblaron mientras sostenía la pluma. En ese momento, recordé las palabras de mi madre antes de morir. Candelaria. Nunca confíes tanto en alguien que te olvides de confiar en ti misma. Pero era mi hija, la niña que había cargado en brazos, que había alimentado con mi propia leche, que había consolado en sus pesadillas. ¿Cómo podía desconfiar de ella? Firmé los papeles. Y en ese momento, sin saberlo, firmé mi propia sentencia. Esa noche, después de firmar aquellos papeles en el banco, no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora de mimbre, la misma donde había arrullado a María Fernanda cuando era bebé, recordando todo lo que había sacrificado por esa hija que ahora me veía como una carga. Cerré los ojos y las memorias llegaron como una cascada dolorosa. Tenía apenas 19 años cuando nació María Fernanda. Su padre, Eusebio, era un hombre de carácter duro que trabajaba en los campos de agave en las afueras de Guadalajara. Ganaba poco, bebía mucho, y cuando llegaba a casa con el humor agrio, yo era quien pagaba las consecuencias. Candelaria, ¿dónde está mi camisa blanca? Siempre tienes todo desordenado. Me gritaba aunque la camisa estuviera perfectamente planchada y colgada en el armario. Cuando no encontraba algo que buscar para pelear, inventaba motivos. Un plato mal lavado, la comida muy salada, la niña llorando. Una noche, cuando María Fernanda tenía apenas 3 años, Eusebio llegó especialmente borracho. Había perdido dinero jugando cartas en el pueblo. «Esta casa es un desastre, mujer. Tú eres un desastre. Esta niña no para de llorar por tu culpa». Me abofeteó tan fuerte que caí al suelo de la cocina. María Fernanda, desde su cunita de madera, comenzó a llorar más fuerte. Me levanté con la mejilla ardiendo y la cargué en mis brazos. «Shh, mi amor. Mamá está aquí. Todo va a estar bien». Pero por dentro, mi corazón se desangraba. ¿Era esa la vida que Dios había planeado para mí? ¿Era ese el matrimonio por el que había rezado tanto? Esa misma noche, mientras Eusebio roncaba borracho en la cama, me arrodillé frente al altar que había armado en la sala. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, una veladora y un crucifijo de madera que había sido de mi abuela. «Virgencita Santa», susurré con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Dame fuerzas para aguantar. Por mi niña, por favor, que ella tenga una vida mejor que la mía». Y aguanté. Dios mío, ¿cómo aguanté? Trabajé lavando ropa ajena en el río que pasaba cerca de nuestro barrio. Las mujeres del pueblo llegábamos al amanecer con canastas llenas de sábanas, camisas y vestidos. Tallaba en la piedra hasta que mis nudillos sangraban, pero nunca me quejé. Cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de café vacía que escondía debajo de mi colchón. «Para el futuro de mi niña», me decía, «para que estudie, para que no tenga que sufrir como yo». Cuando María Fernanda empezó a ir a la escuela primaria, yo caminaba 1 hora bajo el sol para llegar a las casas donde me contrataban para limpiar. Las señoras ricas de las colonias elegantes me miraban como si fuera invisible. Yo limpiaba sus baños, lavaba sus platos, aspiraba sus alfombras, y ellas apenas me dirigían la palabra. «Candelaria, no toques los adornos de la sala. Son muy caros. Candelaria, usa el baño de servicio.
no el de visitas. Candelaria, tu hija no puede venir contigo. Esta es una casa decente, pero yo necesitaba el trabajo. Necesitaba ese dinero para comprarle uniformes escolares a María Fernanda, para pagarle los útiles, para que tuviera lo que las otras niñas tenían. Los domingos, después de misa en la parroquia del Sagrado Corazón, me quedaba un rato más orando en silencio. La iglesia se vaciaba, pero yo me quedaba allí, de rodillas frente al altar, con María Fernanda dormida en mis brazos. Jesús, le decía, sé que tienes un plan para nosotras. Sé que todo este sufrimiento tiene un propósito. Dame paciencia, dame sabiduría para criar bien a mi hija. El padre Martínez, un sacerdote mayor de barba gris, se acercaba a veces. «Doña Candelaria, ¿todo bien en casa?» Yo siempre sonreía. «Todo bien, padre. Dios provee». Pero él veía mis moretones mal disimulados con maquillaje barato. Veía mi ropa remendada una y otra vez. Veía que María Fernanda y yo compartíamos un solo taco después de misa, porque no teníamos dinero para más comida. Una tarde, cuando María Fernanda tenía 10 años, llegó llorando de la escuela. «Mamá, las niñas se burlan de mis zapatos. Dicen que parezco pobre». Los zapatos eran de segunda mano, comprados en el tianguis del centro. Yo los había limpiado y lustrado hasta que brillaran, pero seguían siendo zapatos usados. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manitas. «Mi amor, escúchame bien. No importa qué zapatos uses. Lo que importa es el corazón que tienes y los sueños que cargas adentro. Tú vas a ser alguien importante algún día. Mamá va a trabajar muy duro para que estudies y tengas todo lo que mereces». Esa noche, después de que se durmió, conté el dinero de mi lata secreta. Tenía suficiente para comprarle zapatos nuevos, pero eso significaba que no podríamos comer carne durante 2 semanas. No lo dudé ni un segundo. Al día siguiente, fuimos juntas a la zapatería del centro. María Fernanda se probó unos zapatos escolares negros, completamente nuevos. «¿Te gustan, mi amor?» Sus ojos brillaron como 2 estrellitas. «Sí, mamá. Son los más bonitos del mundo». Los pagué completos, con el dinero que había ahorrado peso por peso. Esa tarde, comimos solo frijoles con tortillas, pero ver a mi hija feliz valía más que cualquier banquete. Cuando cumplió 15 años, todas sus amigas tuvieron fiestas de quinceañera con vestidos bordados, mariachis y salones decorados. Yo no tenía dinero para una fiesta así, pero pasé 3 meses bordando a mano el vestido más hermoso que pude imaginar. «Mira, mi amor», le dije mostrándole el vestido rosa con flores de Shakira. «No tendremos mariachi, pero tendremos misa en la iglesia y una pequeña cena con los vecinos en el patio». María Fernanda se vistió como una princesa. El padre Martínez celebró una misa especial solo para ella. Los vecinos trajeron comida casera y cantamos con guitarras prestadas. Esa noche, viendo a mi hija bailar con sus amigas bajo las luces navideñas que había colgado en el patio, pensé, «Dios mío, todo vale la pena». Pero los años pasaron, y algo cambió. Cuando María Fernanda terminó la preparatoria, anunció que quería estudiar contabilidad en la Universidad de Guadalajara. «¿Universidad, hijita? Pero eso cuesta mucho dinero». «Mamá, si realmente me quieres, encontrarás la manera». Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. Si la amaba, tenía que encontrar la manera. Vendí los únicos objetos de valor que tenía, los aretes de oro que me había regalado mi madre y la cadena de plata de mi primera comunión. Con ese dinero pagué su inscripción. Para los gastos mensuales, trabajé doble turno. Limpiaba casas de día y lavaba ropa de noche. Mis manos se agrietaron tanto que sangraban, pero cada peso que ganaba iba directo a los estudios de María Fernanda. Le mandaba dinero para renta, comida, libros, transporte. Ella me llamaba cada semana. «Mamá, necesito dinero para un proyecto». «Mamá, se descompuso mi computadora». «Mamá, las otras chicas tienen ropa más bonita que yo». Y yo siempre encontraba la manera de enviarle lo que pedía, aunque eso significara que yo comiera una sola vez al día. Una noche, arrodillada frente a mi altar improvisado, le pregunté a la Virgen, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Todo este sacrificio vale la pena? En mi corazón sentí una respuesta.
El amor de madre no pide recompensas. Y seguí sacrificándome, creyendo que algún día María Fernanda entendería cuánto la amaba. Qué ingenua fui, qué ciega estuve. Una semana después de firmar aquellos papeles en el banco, intenté sacar dinero para comprar mis medicinas para la presión arterial. La cajera automática me devolvió la tarjeta con un mensaje que me heló la sangre. Transacción denegada. Contacte a su banco. Mis manos temblaron mientras guardaba la tarjeta en mi bolsa de mano. Hacía calor esa mañana en la Plaza Tapatía, y los turistas paseaban felices tomando fotos frente a la catedral, mientras yo me quedé allí parada, sintiendo que el mundo se desplomaba bajo mis pies. Caminé hasta el banco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me daría un infarto allí mismo, en plena Avenida Hidalgo. Disculpe, joven, le dije al cajero. Mi tarjeta no funciona. El muchacho revisó su computadora con expresión aburrida. Señora López, según nuestros registros, su hija María Fernanda Ruiz López es ahora la única autorizada para realizar movimientos en esta cuenta. Usted ya no tiene acceso. ¿Cómo que no tengo acceso? Es mi dinero. Yo trabajé toda mi vida para ahorrar ese dinero. La gente empezó a voltear a verme. El cajero bajó la voz. Señora, por favor, cálmese. Usted firmó los documentos de transferencia de poder la semana pasada. Si necesita dinero, tiene que pedírselo a su hija. ¿Pedírselo a mi hija? ¿Pedir permiso para usar mi propio dinero que había ganado lavando ropa ajena, limpiando casas, ahorrando peso por peso durante más de 40 años? Salí del banco con las piernas temblorosas y llamé a María Fernanda desde el teléfono público de la esquina. Hija, no puedo sacar dinero. El banco dice que tú... Ay, mamá, ¿otra vez con lo mismo? Te dije que ya nos encargaríamos nosotros de tus gastos. ¿Qué necesitas? Mis medicinas, hijita. Se me acabaron las pastillas para la presión. Está bien. Roberto va a pasar a dejártelas en la tarde. ¿Roberto? ¿Por qué Roberto? ¿No puedes venir tú? Estoy ocupada, mamá. Tengo trabajo. Colgó sin despedirse. Me quedé allí, en esa esquina bulliciosa del centro de Guadalajara, viendo pasar a las familias que salían de misa de mediodía. Madres jóvenes cargando a sus bebés, abuelas tomadas del brazo de sus nietos, parejas mayores caminando despacio pero juntos. Todos tenían a alguien. Yo estaba completamente sola. Esa tarde, Roberto llegó a mi casa con una bolsa del farmacia. No se bajó del coche. Solo tocó el claxon y me gritó desde la ventana. «Doña Cande, sus pastillas». Salí corriendo como una sirvienta, como una mujer que ya no tenía dignidad propia. «Gracias, Roberto. ¿Cómo están los niños?» «Bien», respondió sin mirarme, revisando su celular. «Ah, y María Fernanda dice que ya no compre cosas que no necesite, que ella va a decidir en qué se gasta el dinero». Arrancó el coche y se fue, dejándome parada en la banqueta con la bolsa de medicinas en las manos. Entré a mi casa y me senté en la cocina. La casa se sentía diferente ahora, más fría, más vacía, como si hubiera perdido su alma. Los días siguientes fueron una pesadilla lenta y silenciosa. Cuando se acabó la comida que tenía en la despensa, llamé a María Fernanda. «Hija, necesito ir al mercado. ¿Me puedes dar dinero para la despensa? ¿Cuánto necesitas?» «Pues, unos 500 pesos. Para verduras, pollo, frijoles». ¿500 pesos? Mamá, eso es demasiado. Te voy a mandar 200, y quiero que me mandes las fotos de todo lo que compres. ¿Fotos de mis compras? ¿Como si fuera una niña pequeña que no sabe administrar dinero? El día de mi cumpleaños número 78, me desperté con la ilusión de que tal vez María Fernanda vendría a visitarme. Tal vez traería a los nietos. Tal vez cenarían conmigo como hacíamos antes, cuando ella aún me veía como su madre y no como una carga. Limpié toda la casa. Hice pozole, su comida favorita desde niña. Puse la mesa para 4 personas. Ella, Roberto, los 2 nietos y yo. Compré un pastel pequeño en la panadería de la esquina con los últimos pesos que tenía escondidos en mi alcancía. Esperé toda la tarde. Nadie llegó. Nadie llamó. A las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido, sonó mi teléfono. «Mamá, feliz cumpleaños. Se me había olvidado completamente. Estuvimos en el cumpleaños de la suegra de Roberto todo el día».
Se le había olvidado. El cumpleaños de su madre, la mujer que la parió, que la crió sola, que sacrificó toda su juventud por darle una vida mejor. Se le había olvidado. No te preocupes, hijita, le dije con la voz quebrada. No pasa nada. Mejor. Nos vemos después. Roberto dice que te manda saludos. Colgué el teléfono y me quedé allí, en mi cocina silenciosa, viendo la mesa puesta para una cena que nunca sucedió. El pozole se enfrió en la olla. El pastel se quedó entero, con la velita sin encender. Esa noche lloré como no había llorado desde que murió mi madre. Los domingos se volvieron especialmente dolorosos. Iba a misa en la parroquia del Sagrado Corazón, como había hecho durante más de 60 años. Pero ahora, cuando veía a las otras abuelitas rodeadas de sus familias, cuando escuchaba a las señoras presumir de las visitas de sus hijos, yo me sentía invisible. ¿Cómo está su hija, doña Candelaria?, me preguntaba doña Socorro, una vecina que también era viuda. Bien, muy ocupada con su trabajo, mentía yo, sonriendo para disimular la vergüenza. Qué suerte tiene. Mis hijos vienen todos los domingos a comer. A veces hasta tengo que decirles que no vengan tanto. Yo asentía y cambiaba de tema, porque no podía confesar que mi única hija ya no me visitaba, que ya no me llamaba si no era para negarme dinero o recordarme lo cara que era mi manutención. Una tarde, mientras regresaba de hacer unas compras muy pequeñas en el mercado San Juan de Dios, vi a María Fernanda y Roberto saliendo de un restaurante elegante en la zona rosa. Llevaban ropa nueva, cara. Roberto tenía un reloj que brillaba al sol. Me escondí detrás de un puesto de flores para que no me vieran. Los observé subirse a un carro nuevo, un Toyota plateado que no habían tenido la semana anterior. Mi corazón se rompió en pedacitos. Mientras yo contaba monedas para comprar jitomates, mientras yo pedía permiso para usar mi propio dinero, mientras yo comía frijoles refritos 3 veces al día para ahorrar, ellos se daban lujos con mi dinero, con el dinero que yo había ganado fregando pisos, lavando ropa, aguantando humillaciones. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar como había hecho toda la vida, pero por primera vez en décadas, no sabía qué decirle a Dios. Virgencita Santa, susurré con la voz quebrada. ¿Dónde estás? ¿Por qué permites que me traten así? ¿En qué me equivoqué? Esperé una respuesta, una señal, un momento de paz en mi corazón, pero solo hubo silencio. Me levanté del suelo con las rodillas doloridas y fui al baño. En el espejo vi a una mujer que ya no reconocía, flaca, ojerosa, con el cabello más gris, con arrugas que no tenía hace unos meses. El sufrimiento me estaba consumiendo por dentro. Tomé mi rosario con manos temblorosas y me dije a mí misma, Candelaria, tienes que resistir. Dios tiene un plan, debe tenerlo. Pero en el fondo de mi corazón, una vocecita susurraba en inglés, como si fuera una oración perdida. ¿Estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada? ¿Estaba siendo probada por Dios o simplemente abandonada por todos? No tenía respuesta, solo tenía lágrimas. Todo cambió el día que decidí enfrentar a María Fernanda. Había pasado una semana entera comiendo solo tortillas con sal, porque se me había acabado el dinero que me había dado, y no me atrevía a pedirle más. Mis medicinas se habían terminado hace 3 días y podía sentir cómo mi presión arterial subía. El dolor de cabeza era constante y mis manos temblaban más de lo normal. Pero lo que me dio valor no fue el hambre ni la enfermedad. Fue ver a mi nieto Diego, de 12 años, parado en la puerta de mi casa esa tarde lluviosa de octubre. «Abuela», me dijo con lágrimas en los ojos, «mamá dice que ya no puedo venir a verte porque vives muy lejos y gastas mucho dinero». Mi corazón se detuvo. «¿Qué dices, mi amor?» «Mamá dice que tú le pides mucho dinero y que nosotros ya no podemos visitarte porque vives en un barrio peligroso». Diego temblaba bajo la lluvia. Había venido caminando solo desde su escuela, que estaba a casi 1 hora de distancia. «Abuela, ¿es cierto que tú le robas dinero a mamá?» Esas palabras me atravesaron como una daga envenenada. Mi propia hija les había dicho a mis nietos que yo era una ladrona. «No, mi cielo», le dije abrazándolo fuerte, sintiendo cómo sus pequeños huesos temblaban de frío. «Tu abuela nunca le ha robado nada a nadie.
Ese dinero que tu mamá administra es mío. Yo lo gané trabajando toda mi vida. Entonces, ¿por qué mamá dice que eres una carga y que los abuelitos viejos solo traen problemas? Una carga. Eso era yo para la hija que había criado con tanto amor. Le di a Diego un chocolate caliente y lo llevé de regreso a su casa en un taxi, usando los últimos pesos que tenía escondidos en una lata de café vieja. Durante el trayecto, él me contó que María Fernanda había estado diciéndoles a él y a su hermana Sofía que yo era una vieja manipuladora que chantajeaba a la familia con lágrimas. Cuando llegamos a la casa de María Fernanda, en una colonia residencial elegante que yo había ayudado a pagar con mis ahorros, toqué la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Roberto abrió la puerta. Su cara cambió completamente cuando me vio. «¿Qué hace usted aquí, doña Candelaria?» «Vengo a hablar con mi hija. Necesitamos aclarar algunas cosas. Ella no está. Su carro está en la entrada, Roberto. Yo no soy ciega». Roberto volteó hacia adentro y gritó: «María Fernanda, tu mamá está aquí». Escuché pasos lentos, como si mi hija estuviera caminando hacia su propia ejecución. Cuando apareció en la puerta, llevaba un vestido nuevo que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses. «¿Qué quieres, mamá?» Su voz era fría, distante, como si yo fuera una vendedora molesta tocando puertas. «Quiero que hablemos. Los niños me han contado cosas que me duelen mucho». María Fernanda suspiró con fastidio. «Entra, pero que sea rápido. Tenemos planes para la noche». La sala de su casa estaba decorada con muebles que yo reconocí inmediatamente. Eran los que habíamos visto juntas en una tienda de Tlaquepaque años atrás, cuando ella me había dicho que, algún día, cuando tuviera dinero, se compraría una sala así. Ahora tenía esa sala, comprada con mi dinero. «María Fernanda, necesito que me expliques qué está pasando. ¿Por qué les dices a mis nietos que soy una ladrona? ¿Por qué tengo que pedir permiso para usar mi propio dinero?» «Ay, mamá, no exageres. Nadie dijo que fueras ladrona. Diego me dijo exactamente lo que le dijiste, que yo te robo dinero». Roberto se sentó en el sillón nuevo y encendió la televisión, subiendo el volumen como si nuestra conversación no fuera importante. «Baja la televisión, Roberto. Estoy hablando con mi hija. En mi casa yo hago lo que quiero, doña Candelaria». María Fernanda no le dijo nada. No me defendió. Solo se quedó allí parada, revisando su teléfono celular como si yo fuera invisible. «Hija, mírame. Mírame a los ojos y dime qué hice mal. Dime en qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en tu enemiga». Finalmente levantó la vista de su teléfono. «¿Quieres saber la verdad, mamá? Estoy cansada. Cansada de tus dramas, de tus quejas, de tus necesidades constantes. Yo tengo mi propia familia que mantener». «¿Mis necesidades constantes?» «Hija, yo solo te pido dinero para comer y para mis medicinas. Es mi propio dinero». «Exacto. Era tu dinero. Ahora es nuestro dinero. Y nosotros decidimos cómo gastarlo». La palabra nuestro me golpeó como una bofetada. Ahora resulta que mi dinero, ganado con décadas de trabajo y sacrificio, era nuestro. «María Fernanda, yo trabajé 60 años para ahorrar ese dinero. Lavé ropa hasta que se me agrietaron las manos. Limpié casas donde me trataban como basura. Todo para darte a ti una vida mejor. Y yo te lo agradezco. Pero eso no significa que ahora tengas que ser una carga para nosotros». Roberto rió desde su sillón. «Tu mamá ya cumplió su función, María Fernanda. Ahora es tiempo de que aprenda a vivir con menos». «¿Menos?», exploté. «Estoy comiendo tortillas con sal. No tengo dinero ni para el camión». «Exageras, como siempre», dijo María Fernanda. «Te damos lo suficiente para vivir. No necesitas lujos a tu edad». «¿Lujos? ¿Le llamas lujos a la comida y las medicinas?» En ese momento entró Sofía, mi nieta de 14 años. Cuando me vio, su cara se iluminó. «Abuela, qué bueno que viniste. Te extraño mucho». Corrió a abrazarme, pero María Fernanda la detuvo. «Sofía, ve a tu cuarto. Los adultos están hablando». «Pero mamá, quiero saludar a mi abuela». «A tu cuarto, te dije». Sofía me miró con tristeza y obedeció. Antes de subir las escaleras, se volteó y me gritó: «Te quiero, abuela. No hagas caso de lo que dicen». Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. «María Fernanda, tus hijos me aman. Ellos sí recuerdan quién soy.
Recuerdan que su abuela los cuidó, los consintió, les compró regalos cuando tú no tenías dinero. Eso fue hace años. Las cosas cambian. La gente envejece. Los niños necesitan pensar en su futuro, no en complacer a una vieja caprichosa. Caprichosa. Ahora yo era caprichosa por querer usar mi propio dinero. Dime una cosa, hija. ¿Todavía crees en Dios? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? ¿Te acuerdas cuando íbamos juntas a misa? ¿Cuando rezábamos el rosario todas las noches? ¿Cuando te enseñé que la familia es lo más sagrado que existe? Mamá, ya no soy una niña. Ya no necesito tus lecciones religiosas. Pero yo sí necesito que mi hija me trate con dignidad. Que me trate como Jesús nos enseñó a tratar a nuestros padres. Roberto se levantó del sillón bruscamente. ¿Jesús? ¿En serio vas a usar la religión para manipular a tu hija? Típico de las viejas, siempre chantajeando con Dios. Esas palabras me partieron el alma. No es chantaje, Roberto, es amor. Es recordar los valores con los que criamos a nuestros hijos. ¿Valores? Se burló María Fernanda. ¿Como el valor de trabajar hasta matarse por nada? ¿Como el valor de aguantar golpes de un borracho? ¿Como el valor de vivir en la pobreza toda la vida? Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta. Yo aguanté todo eso por ti, para que tú tuvieras una vida mejor. Y ya la tengo, y no voy a dejar que tú la arruines con tus necesidades y tus dramas. Me quedé allí parada, en la sala comprada con mi dinero, viendo a la hija que había criado con tanto amor convertida en una extraña cruel y calculadora. En mi corazón, una voz susurró en inglés. ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería perdonar otra vez? ¿Jesús perdonaría esto también? ¿Debería yo perdonar otra vez? En ese momento, Diego bajó corriendo las escaleras. Abuela, ¿es cierto que ya no vas a poder venir a vernos? Antes de que pudiera responder, María Fernanda lo tomó del brazo. Diego, ya te dije que los adultos están hablando. Pero es mi abuela. La amo. No entiendo por qué no puede visitarnos. El niño empezó a llorar. Sofía también bajó y se unió al llanto. Queremos a nuestra abuela. No queremos que se vaya. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente sola. Mis nietos me amaban. Ellos sí recordaban quién era yo. Y eso me dio la fuerza para decir algo que nunca pensé que diría. María Fernanda, esto no se va a quedar así. Roberto y ella se miraron sorprendidos. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó mi hija. Que voy a recuperar lo que es mío, y voy a recuperar mi dignidad. ¿Con qué dinero, mamá? ¿Con qué abogado? No tienes nada. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé hacia ella. Tengo algo que tú ya perdiste, hija. Tengo fe, y tengo la verdad de mi lado. Salí de esa casa sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Esa noche, después de regresar de la casa de María Fernanda, no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora, con el rosario entre las manos, pero por primera vez en meses no estaba rezando por paciencia o por perdón, estaba rezando por fuerza. Dios mío, susurré en la oscuridad de mi sala, ya no aguanto más. Si realmente existes, si realmente me amas, muéstrame el camino, dame una señal de qué debo hacer. Como respuesta, escuché el viento golpear suavemente la ventana. Me levanté y la abrí. El aire fresco de la madrugada entró a mi casa como una caricia, y con él llegó un recuerdo que había enterrado hace años. El recuerdo de doña Carmen, mi vecina que había muerto hace 5 años. Carmen había tenido problemas similares con su hijo mayor, quien había intentado quitarle su casa cuando enviudó. Pero ella había luchado, había ido a ver a un abogado, había recuperado sus propiedades, y había vivido sus últimos años con dignidad. Candelaria, me había dicho antes de morir, nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo, ni siquiera tus propios hijos, porque cuando permites que te falten al respeto, les enseñas a tus nietos que está bien maltratar a los viejos. Tenía razón. Al permitir que María Fernanda me humillara, yo estaba enseñándoles a Diego y Sofía que así se trata a las abuelas. A las 5 de la mañana, cuando apenas comenzaba a amanecer, tomé una decisión que cambiaría todo. Me bañé, me vestí con mi mejor ropa y salí de mi casa rumbo al centro de Guadalajara.
Pero esta vez no iba al banco a suplicar acceso a mi propio dinero. Iba a la oficina de un abogado. Había visto un anuncio en el periódico la semana anterior. Licenciado Fernando Medina, Derecho Familiar y Patrimonial, primera consulta gratis. La oficina estaba en un edificio viejo cerca de la catedral, en el segundo piso de una construcción que había visto mejores tiempos. Subí las escaleras despacio, sintiendo cómo mis rodillas protestaban por el esfuerzo, pero con una determinación que no había sentido en años. La secretaria, una mujer joven de sonrisa amable, me recibió con cortesía. «Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Quiero ver al licenciado Medina. Necesito que me ayude a recuperar mi dinero». «¿Su dinero? Mi hija tiene control de mis cuentas bancarias, pero creo que me engañó para que firmara los papeles». Yo no entendía lo que estaba firmando. La muchacha asintió con comprensión. «Eso pasa mucho, señora. Déjeme ver si el licenciado puede atenderla». Esperé en una silla de plástico durante casi una hora, pero no me importó. Por primera vez en meses, sentía que estaba haciendo algo para cambiar mi situación en lugar de solo aguantar. El licenciado Medina resultó ser un hombre de unos 50 años, con barba gris y una sonrisa cálida. Su oficina era pequeña pero limpia, con diplomas en las paredes y una imagen de la Virgen de Guadalupe en su escritorio. «Señora López, platíqueme qué es lo que está pasando». Le conté todo, desde el día en el banco hasta la conversación con María Fernanda la noche anterior. El licenciado tomaba notas en una libreta, asintiendo de vez en cuando. «¿Usted recuerda exactamente qué documentos firmó?» «No, licenciado. Ese día me sentía mal. Tenía dolor de cabeza. Y mi hija me dijo que era solo un trámite de seguridad. ¿Tiene usted alguna copia de esos documentos?» «No». «¿Y antes de firmar, nadie le explicó las consecuencias de lo que estaba firmando?» El muchacho del banco habló muy rápido y usó palabras que yo no entendí. El licenciado dejó de escribir y me miró directamente a los ojos. «Señora López, lo que le pasó a usted tiene nombre: abuso patrimonial contra personas mayores. Y es un delito». «¿Ah, un delito? ¿Mi propia hija había cometido un delito contra mí? Pero, licenciado, ella es mi hija. Yo no quiero meterla en problemas. Señora, entienda algo. Su hija ya la metió a usted en problemas. La está haciendo pasar hambre. La tiene viviendo en condiciones precarias. Y además está dañando su relación con sus nietos. Eso no es amor filial. Eso es abuso». Sus palabras me dolieron porque eran verdaderas. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos conseguir copias de todos los documentos que firmó. Segundo, vamos a investigar qué movimientos se han hecho en sus cuentas desde que perdió el control. Y tercero, vamos a solicitar la anulación de esos poderes por vicio del consentimiento. ¿Vicio del consentimiento? Significa que usted firmó sin entender completamente lo que estaba firmando, sin recibir asesoría legal adecuada y posiblemente bajo presión emocional. Era exactamente lo que había pasado. «¿Cuánto va a costar todo esto, licenciado?» El abogado sonrió. «Señora López, yo me especializo en casos como el suyo. Y además, soy católico. Creo firmemente que respetar a nuestros padres es un mandamiento de Dios. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto sin que usted se preocupe por los honorarios por ahora». Salí de esa oficina sintiéndome como una persona diferente. Por primera vez en meses, alguien me había escuchado sin juzgarme. Alguien me había dicho que yo tenía derechos, que merecía respeto, que lo que me estaba pasando no estaba bien. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Cociné solo para mí. Tenía apenas 2 jitomates, una cebolla y un huevo en mi refrigerador casi vacío, pero preparé una comida como si fuera una celebración. Puse música en mi radio viejo, una estación que tocaba boleros románticos de mi juventud, y mientras cocinaba cantaba en voz baja. Me senté a comer en mi mesa de la cocina, pero esta vez solo puse un plato. Mi plato, mi comida, mi decisión, y por primera vez en meses, la comida me supo deliciosa. Después de cenar, llamé a mi nieta Sofía desde el teléfono público de la esquina. Sabía que a esa hora estaba haciendo su tarea. «Abuela, qué sorpresa. Mamá no está en casa». «Está bien, mi amor. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo estás?» «Triste, abuela. Extraño cuando venías a vernos todos los domingos.
Extraño cuando me ayudabas con las tareas y me contabas historias de cuando eras joven. El corazón se me encogió. Yo también te extraño, mi cielo. Pero pronto las cosas van a cambiar. ¿En serio? En serio. Tu abuela ya no va a permitir que la traten mal. ¿Vas a pelear con mamá? No voy a pelear, mi amor. Voy a defenderme, que es muy diferente. Esa noche, antes de acostarme, me arrodillé frente a mi altar como siempre, pero mi oración fue completamente diferente. Virgencita Santa, gracias por darme fuerzas para dar el primer paso. Gracias por ponerme en el camino del licenciado Medina. Ahora te pido que me acompañes en esta lucha. No es venganza lo que busco. Es justicia. Es dignidad. Es recuperar el respeto que merezco como madre, como mujer, como ser humano. Por primera vez en meses, dormí profundamente. Al día siguiente, María Fernanda llamó muy temprano. Su voz sonaba alterada. «Mamá, ¿por qué fuiste a ver a un abogado?» El corazón me saltó. ¿Cómo se había enterado tan rápido? ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. ¿Estás loca? ¿Vas a demandar a tu propia hija? Voy a recuperar lo que es mío, María Fernanda. Mi dinero, mi dignidad y mi relación con mis nietos. Mamá, estás cometiendo un error gravísimo. Roberto dice que si sigues con esta locura, vas a perder todo. Ya lo perdí todo, hija. Ya no tengo nada más que perder. Tienes que cancelar esa cita con el abogado. Ahora mismo. Por primera vez en mi vida, le dije a mi hija una palabra que nunca pensé que le diría. No. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a cancelar nada. No voy a seguir pidiendo permiso para usar mi propio dinero. No voy a seguir aguantando humillaciones. Mamá, estás muy confundida. Los abogados solo quieren sacarte dinero. Mi dinero ya me lo sacaron ustedes. María Fernanda empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración, de alguien que acababa de darse cuenta de que había perdido el control. Mamá, si sigues con esto, nunca más vas a ver a tus nietos. Esa amenaza me dolió como un puñal en el corazón, pero ya no iba a dejar que el miedo me controlara. Si tengo que pelear para ver a mis nietos, voy a pelear, pero ya no voy a vivir de rodillas. Colgué el teléfono. Por primera vez en décadas había dicho no. Por primera vez en mi vida, me había puesto en primer lugar. Y aunque tenía miedo, también tenía algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. 3 semanas después de mi primera visita al licenciado Medina, todo cambió para siempre. El abogado había trabajado rápido. Consiguió copias de todos los documentos que había firmado y descubrió algo que me heló la sangre. María Fernanda no solo tenía control de mis cuentas bancarias, sino que había falsificado mi firma en otros papeles para transferir la escritura de mi casa a su nombre. Mi casa, la casa que había comprado con el dinero ganado lavando ropa ajena durante 40 años, la casa donde había criado a mi hija, donde había llorado a mi madre, donde había rezado miles de rosarios. Mi casa ya no era mía legalmente. Señora López, me dijo el licenciado esa mañana de noviembre, tenemos evidencia suficiente para proceder. Pero antes de continuar, quiero que sepa que su hija y su yerno van a intentar presionarla para que desista. Van a usar todo tipo de chantajes emocionales. ¿Qué tipo de chantajes? Los nietos, principalmente. Van a amenazarla con que nunca más los verá. También pueden amenazar con internarla en un asilo. E incluso pueden decir que usted está perdiendo las facultades mentales. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Pero nosotros tenemos evidencia de que usted está perfectamente cuerda y de que ha sido víctima de abuso financiero. ¿Está lista para enfrentar esto? Cerré los ojos y recordé las palabras del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Estoy lista, licenciado. Entonces vamos a convocar una reunión familiar. Quiero que su hija, su yerno y usted se sienten a hablar en presencia de un mediador legal. Si ellos acceden a devolver todo voluntariamente, no será necesario llegar a los tribunales. 2 días después, María Fernanda, Roberto y yo nos sentamos en la oficina del licenciado Medina. Era un viernes por la tarde.
y el sol de otoño entraba por las ventanas creando patrones de luz sobre el escritorio donde estaban esparcidos todos los documentos que probaban el robo del que había sido víctima. Mi hija llegó vestida como si fuera a una boda. Traje sastre color beige, zapatos de tacón alto, bolsa de piel que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Roberto llevaba su mejor traje y una corbata que reconocí inmediatamente. Se la había regalado yo el año pasado por su cumpleaños. Llevaban la ropa comprada con mi dinero para enfrentar el juicio por haberme robado mi dinero. La ironía era tan dolorosa que casi me da risa. «Buenos días», dijo el licenciado Medina con voz firme pero cortés. «Gracias por venir. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí». María Fernanda se acomodó en su silla con una expresión de fastidio que conocía muy bien. Era la misma cara que ponía de niña cuando la regañaba por alguna travesura. «Licenciado, creo que hay un malentendido», comenzó Roberto con voz melosa. «Mi suegra está pasando por una etapa difícil. Los médicos dicen que es normal que las personas mayores se confundan con los asuntos financieros». «¿Qué médicos?», preguntó el abogado. Roberto se quedó callado. «Señor Ruiz, tengo aquí un reporte médico del doctor que atiende a la señora López. Confirma que está en perfectas condiciones mentales. ¿Usted tiene algún reporte médico que diga lo contrario?» «Bueno, no, pero...» «Entonces continuemos con los hechos». El licenciado abrió una carpeta gruesa. «Señorita Ruiz». «Señora», lo corrigió María Fernanda con frialdad. «Perdón, señora Ruiz. ¿Usted puede explicarme por qué su madre firmó documentos que no entendía, sin asesoría legal y estando enferma?» «Mi madre firmó voluntariamente. Nadie la obligó». «¿Y usted puede explicarme por qué la escritura de la casa de su madre apareció a su nombre sin que ella recordara haber autorizado esa transferencia?» María Fernanda se puso pálida. Eso fue un arreglo familiar. Para proteger el patrimonio». «No, ¿protegerlo de quién?» De situaciones imprevistas». El licenciado Medina sacó una hoja de papel y la puso sobre el escritorio. «Esta es una copia de los movimientos bancarios de las cuentas de su madre desde que usted obtuvo el poder. En 3 meses, han gastado más de 150,000 pesos. ¿Puede explicarme en qué se gastó ese dinero?» Roberto y María Fernanda se miraron nerviosos. «En los gastos de mi madre, obviamente. ¿Su madre gasta 50,000 pesos al mes?» «Bueno, también en gastos familiares. Todo es para el bien de la familia, incluyendo el automóvil Toyota que compraron el mes pasado». El silencio en la oficina se volvió pesado como una lápida. Finalmente, María Fernanda explotó. «Está bien. Sí, usamos el dinero, pero es para el bien de todos. Mi madre ya no puede manejar sus finanzas. Es una vieja que se confunde». Sus palabras me atravesaron como dagas, pero esta vez no me quedé callada. «María Fernanda», dije con voz tranquila pero firme, «mírame a los ojos y dime cuándo exactamente me viste confundida». «Mamá, no empieces con tus dramas». «No es drama, es una pregunta simple. ¿Cuándo me has visto confundida? ¿Cuando te ayudé a estudiar contabilidad? ¿Cuando pagué tu universidad vendiendo mis joyas? ¿Cuando cuidé a tus hijos mientras tú trabajabas? Eso fue antes». «¿Antes de qué? ¿Antes de que decidieras que mi dinero era tuyo?» Roberto se levantó de su silla bruscamente. «Ya basta. Su hija ha sido muy generosa manteniéndola todos estos años». «¿Generosa?». Me levanté yo también, sintiendo una fuerza que venía de muy profundo. «¿Generosa con mi propio dinero? Usted ya no puede vivir sola. Necesita cuidados». «Yo no necesito que me cuiden. Necesito que me respeten». María Fernanda empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Soy lo único que tienes». «Exactamente por eso duele tanto, hijita». Me acerqué a ella y le puse la mano en el hombro. María Fernanda se apartó como si mi toque la quemara. «Hija, yo te amo. Te he amado desde antes de que nacieras. Pero amar no significa permitir que me falten al respeto». «¡Ay, no te estamos faltando al respeto! ¡Te estamos cuidando! ¿Me estás cuidando cuando tengo que pedir permiso para comprar mis medicinas? ¿Me estás cuidando cuando les dices a mis nietos que soy una ladrona? ¿Me estás cuidando cuando me quitas mi casa?» Roberto intentó interrumpir,
Pero el licenciado Medina lo detuvo con un gesto. Señora López, continúe. Respiré profundo y recité un versículo que había memorizado de niña. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. María Fernanda me miró con sorpresa. No me estoy inventando mandamientos nuevos, hija. Solo estoy recordando los que nos enseñó Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. Dios tiene que ver con todo, María Fernanda. Con cómo tratamos a nuestros padres, con cómo manejamos el dinero, con cómo educamos a nuestros hijos. Me volteé hacia Roberto. ¿Y tú, Roberto? ¿Qué le vas a enseñar a Diego y Sofía? ¿Que está bien robarles a los viejos? ¿Que cuando ustedes sean mayores, ellos pueden tratarlos como basura? Roberto desvió la mirada. Porque eso es lo que están haciendo. Están enseñándoles a mis nietos que así se trata a las abuelas. María Fernanda se secó las lágrimas y me miró con una frialdad que me partió el corazón. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que te devolvamos todo y te dejemos sola? Quiero que me devuelvan lo que es mío y que me traten con dignidad. Quiero volver a ser su madre, no su empleada. ¿Y si no aceptamos? El licenciado Medina se aclaró la garganta. Entonces procederemos legalmente. Abuso patrimonial contra personas mayores es un delito grave. Roberto se puso de pie violentamente. ¡Esto es increíble! ¡Una madre demandando a su propia hija! No, dije con voz clara y fuerte. Esto es una madre recuperando su dignidad. María Fernanda me miró con una expresión que no había visto nunca. Odio puro. Si haces esto, mamá, se acabó. Nunca más vas a ver a tus nietos. Nunca más vamos a hablar. Va a ser como si estuvieras muerta para nosotros. Sus palabras me dolieron más que todos los golpes de su padre juntos. Pero en inglés, mi corazón susurró. Te perdono, pero ya no voy a seguir justificándote. Te perdono, pero ya no voy a permitir esto. María Fernanda, le dije con voz temblorosa pero firme. Si esa es tu decisión, la respeto. Pero ya no voy a vivir de rodillas para conseguir migajas de amor. ¿Entonces qué? ¿Prefieres el dinero a tu familia? Prefiero la dignidad a la humillación. Y espero que algún día entiendas la diferencia. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia ellos una última vez. Los amo. Siempre los voy a amar, pero ya no me voy a dejar maltratar por amor. Salí de esa oficina sabiendo que había perdido a mi hija, pero por primera vez en años, no había perdido mi dignidad. 6 meses después de aquella reunión en la oficina del licenciado Medina, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El proceso legal había resultado mejor de lo esperado. María Fernanda y Roberto, enfrentados con evidencia irrefutable de sus delitos y la amenaza de cárcel, decidieron llegar a un acuerdo. Me devolvieron el control total de mis cuentas bancarias, regresaron la escritura de mi casa a mi nombre y tuvieron que reintegrar una gran parte del dinero que habían gastado. Pero lo más importante no fue recuperar mi patrimonio, fue recuperar mi alma. Una mañana de primavera, mientras tomaba café en el patio de mi casa, escuché a alguien tocar la puerta. Cuando abrí, me encontré con una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, pero con los ojos rojos de haber llorado. «Señora López, disculpe que la moleste. Mi nombre es Patricia Morales. Leí sobre su caso en el periódico. El licenciado Medina había autorizado que se publicara mi historia para crear conciencia sobre el abuso hacia personas mayores, obviamente sin revelar detalles privados. Pase, señora Patricia. ¿Qué la trae por aquí?» Patricia entró a mi sala y se sentó en el sillón que había recuperado de la casa de María Fernanda. Sus manos temblaban mientras me contaba su historia. Su hijo había hecho exactamente lo mismo que mi hija. Le había quitado el control de sus finanzas, la había aislado de sus amigos y ahora vivía prácticamente prisionera en su propia casa. Cuando leí su historia en El Informador, pensé, esta señora tuvo valor. Tal vez yo también pueda tenerlo. Le serví café con canela y galletas de avena que había horneado esa mañana. Por primera vez en años cocinaba porque quería, no porque no tenía dinero para comer. Y pasamos toda la tarde hablando. Al final de su visita, Patricia se despidió con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. «Gracias, doña Candelaria. Mañana voy a buscar un abogado.
Esa noche, arrodillada frente a mi altar, le agradecí a Dios por haberme convertido en instrumento de su justicia para ayudar a otras personas. Señor, oré, si mi sufrimiento puede servir para que otras abuelas no pasen por lo mismo, entonces todo valió la pena. Los domingos comenzaron a tener un significado completamente nuevo. Seguía yendo a misa en la parroquia del Sagrado Corazón, pero ahora ya no me escondía en las últimas bancas sintiéndome avergonzada. Me sentaba en las primeras filas, cantaba con voz fuerte durante los himnos, y después de la misa me quedaba platicando con otras señoras de la comunidad. Una de ellas, doña Esperanza, me invitó a unirme al grupo de oración que se reunía los miércoles en la tarde. Doña Candelaria, hemos estado rezando por usted desde que empezaron sus problemas. Nos da mucho gusto verla sonreír otra vez. El grupo de oración se convirtió en mi nueva familia. Éramos 8 mujeres mayores que nos reuníamos en la casa parroquial para rezar el rosario, leer pasajes de la Biblia y compartir nuestras preocupaciones y alegrías. Ahí conocí a doña Luz, una viuda de 82 años que había perdido a su esposo el año anterior y luchaba contra la depresión. A doña Carmen, de 75 años, que cuidaba sola a su hermana menor con Alzheimer. A doña Rosa, de 68 años, que había sido abandonada por sus 3 hijos cuando enviudó. Cada una tenía su cruz que cargar, pero también tenía una fe inquebrantable y una sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. Miren, les dije una tarde después de rezar el rosario, yo pensé que había perdido todo cuando mi hija me traicionó, pero Dios me estaba preparando para encontrar a ustedes, mi verdadera familia. Doña Esperanza sonrió. Las familias de sangre nos dan el cuerpo, Candelaria, pero las familias de fe nos dan el alma. En julio, el padre Martínez me propuso algo que cambió mi perspectiva completamente. Doña Candelaria, hemos estado pensando en crear un programa de apoyo para personas mayores que sufren abuso familiar. ¿Le interesaría coordinar estas actividades? ¿A mí? ¿Coordinar un programa en la parroquia? Padre, yo no sé si tenga las habilidades para... Usted tiene la experiencia más valiosa. Ha vivido el problema y lo ha superado. Además, tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Compasión verdadera. Acepté sin dudarlo. El programa Santa Mónica, llamado así por la santa patrona de las madres que sufren por sus hijos, comenzó con 5 señoras que venían los sábados por la mañana a la casa parroquial. Yo les contaba mi historia, les daba los datos del licenciado Medina y, sobre todo, les recordaba que merecían respeto y dignidad sin importar su edad. Señoras, les decía cada sábado, Dios no nos puso en esta tierra para ser maltratadas por nuestros propios hijos. El amor verdadero respeta, protege y honra. Lo que no hace eso no es amor, es manipulación. Al cabo de 3 meses, éramos 20. Al cabo de 6 meses, 40. Algunas venían a buscar ayuda legal. Otras solo necesitaban un lugar donde alguien las escuchara sin juzgarlas. Pero todas se iban con algo que habían perdido. Esperanza. Una tarde de octubre, mientras organizaba los folders con información legal para las nuevas integrantes del programa, sonó mi teléfono. ¿Abuela? Mi corazón se detuvo. Era la voz de Sofía, mi nieta. ¿Sofía? ¿Eres tú, mi amor? Sí, abuela. Te estoy hablando desde la escuela. Mamá no sabe que te llamé. ¿Estás bien, mi cielo? ¿Cómo conseguiste mi número? Se lo pedí a doña Socorro, tu vecina. Abuela, quiero verte. Te extraño mucho. Diego y yo hablamos de ti todo el tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yo también los extraño, mi amor. Todos los días rezo por ustedes. Abuela, ¿es cierto que mamá te robó dinero? La pregunta me partió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 14 años que su madre había cometido un delito contra su propia abuela? Mi amor, tu mamá tomó decisiones equivocadas, pero yo la perdono. Siempre la voy a amar, y siempre los voy a amar a ustedes. Abuela, quiero ir a verte, aunque sea en secreto. No, mi cielo, no quiero que tengas problemas con tu mamá, pero quiero que sepas algo, sin importar lo que pase, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar, ustedes siempre van a ser mis nietos, y yo siempre voy a estar aquí cuando me necesiten, aunque mamá diga que no podemos verte, aunque tu mamá diga que no pueden verme.
porque el amor verdadero no se acaba nunca. Y yo las amo con el amor que Jesús me enseñó, un amor que perdona, que espera y que nunca se rinde. Cuando colgué el teléfono, lloré como no había llorado en meses. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. Dios me había dado la oportunidad de demostrarles a mis nietos lo que significa amar sin condiciones. Esa noche, en mi nueva rutina de oración nocturna, le agradecí al Señor por cada prueba que había enfrentado. Gracias, Jesús, por permitirme conocer mi propia fuerza. Gracias por enseñarme que el respeto propio no es vanidad, sino dignidad. Gracias por convertir mi dolor en propósito. Abrí mi Biblia en una página que había marcado semanas atrás, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Incluso la traición de mi hija. Incluso el dolor de perder a mis nietos temporalmente. Incluso las noches de hambre y humillación. Todo había sido parte del plan de Dios para llevarme a donde estaba ahora, siendo útil, siendo digna, siendo libre. Por primera vez en mi vida, a los 78 años, había encontrado mi verdadero propósito. No era solo ser madre o abuela, era ser instrumento de la justicia y la compasión de Dios. Amén. Un año después. Son las 6 de la mañana de un domingo de diciembre, y me despierto no por obligación, sino por gratitud. El sol entra suavemente por las ventanas de mi habitación, en mi casa, que nadie puede quitarme jamás, y toca con dedos dorados la imagen de la Virgen de Guadalupe que cuelga frente a mi cama. Me levanto despacio, no porque me duelan las articulaciones, sino porque quiero saborear cada momento de esta nueva vida que Dios me ha regalado. En la cocina, preparo café de olla con canela, como me enseñó mi madre hace tantos años. El aroma llena la casa con memorias dulces, pero ya no me duelen. Ahora las abrazo como bendiciones que fueron, como preparación para la mujer que necesitaba convertirme. Mientras el café hierve, reviso mi agenda de la semana. Lunes, reunión del programa Santa Mónica con 12 señoras nuevas. Martes, visita al asilo San Vicente para llevar rosarios tejidos a mano. Miércoles, grupo de oración, y después, consulta con el licenciado Medina sobre el caso de doña Patricia, quien, siguiendo mi ejemplo, logró recuperar su casa y su dignidad. Jueves, misa especial por las víctimas de violencia familiar. Viernes, día libre para descansar y coser. Sábado, taller de derechos de las personas mayores en la Casa de la Cultura. Mi vida está llena, pero esta vez de propósito, no de sufrimiento. El teléfono suena mientras desayuno. Es doña Esperanza. Candelaria, ¿ya viste las noticias? Salió otra entrevista sobre nuestro programa en Televisa Guadalajara. Prendo la televisión y ahí está. Un reportaje sobre el aumento de casos de abuso patrimonial en Jalisco y cómo el programa Santa Mónica se ha convertido en un modelo a seguir en otras parroquias del estado. En la pantalla aparece mi foto, ya no la de una mujer quebrada y humillada, sino la de una señora de 79 años con ojos brillantes y sonrisa genuina. La reportera explica cómo una abuela tapatía logró cambiar las leyes locales para proteger a personas mayores del abuso familiar. Cambiar las leyes. Nunca pensé que una mujer como yo, que apenas terminó la primaria, pudiera influir en algo tan importante, pero Dios usa instrumentos humildes para hacer obras grandes. Después de desayunar, me visto para ir a misa. Hoy es domingo, y los domingos han vuelto a ser especiales, pero por razones completamente diferentes a las de antes. Ya no voy a la iglesia esperando encontrar a una familia que me había abandonado. Voy a encontrarme con mi verdadera familia, Doña Luz, Doña Carmen, Doña Rosa y las 43 mujeres que ahora forman parte del programa Santa Mónica. Camino por mi barrio, y los vecinos me saludan con cariño genuino. Buenos días, doña Cande. ¿Cómo está, doña Candelaria? Mi hermana dice que usted la ayudó mucho con su problema legal. Doña Cande, ¿puede platicar con mi mamá? Su nuera la está tratando mal. Cada saludo es un recordatorio de que mi historia no fue solo mía. Fue el primer paso para que otras mujeres encontraran su voz. En la misa, me siento en mi lugar habitual,
Tercera fila, lado derecho. El padre Martínez, ahora ya un amigo más que un simple sacerdote, dedica su homilía al tema del perdón verdadero. Perdonar, dice desde el púlpito, no significa permitir que nos lastimen otra vez. Perdonar significa liberar nuestro corazón del veneno del resentimiento, pero también significa proteger nuestra dignidad para que el perdón sea genuino y no una invitación a más abuso. Sus palabras me llegan al alma porque describe exactamente el proceso que viví. Yo perdoné a María Fernanda. La perdono cada día en mis oraciones. Pido por ella, por Roberto, por mis nietos, pero ya no permito que mi amor se confunda con sumisión. Después de misa, doña Esperanza y yo caminamos por la Plaza Tapatía. Compramos flores en el mercado y visitamos la tumba de doña Carmen. No mi vecina Carmen, sino Carmen Morales, una de las primeras señoras del programa que murió hace 3 meses de un infarto. Pero Carmen murió en paz, rodeada de amor, después de haber recuperado su casa y su relación con sus nietos. Su último mensaje para el grupo fue: «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para defenderse». Mientras pongo las flores en su tumba, susurro: «Gracias, Carmen, por recordarme que nuestro trabajo salva vidas. No solo dinero, vidas». Por la tarde, estoy leyendo mi Biblia en el patio cuando escucho voces conocidas del otro lado de la barda. «¿Estás segura que vive aquí?» «Sí, Diego. Esta es la casa de la abuela». Mi corazón late tan fuerte que pienso que van a escucharlo. Son mis nietos. Diego y Sofía han venido solos. Me acerco a la puerta con piernas temblorosas y la abro. Ahí están, más altos, más maduros, pero con los mismos ojos llenos de amor que recordaba. «Abuela», dice Sofía llorando, «vinimos a pedirte perdón». «No, mi amor», les digo abrazándolos con fuerza. «Ustedes no tienen nada que perdonar. Ustedes son mis nietos. Yo los amo sin condiciones». Diego, ahora de 13 años y casi de mi altura, me abraza como cuando era pequeño. «Abuela, mamá nos dijo que tú la demandaste porque no la querías. ¿Y ustedes qué piensan? Pensamos que mamá te hizo daño y que tú te defendiste», dice Sofía con una madurez que me rompe el corazón. «Pensamos que fuiste muy valiente». Pasamos la tarde entera en el patio. Les cuento sobre el programa, sobre las señoras que he ayudado, sobre mi nueva vida. Ellos me cuentan sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. No mencionamos a María Fernanda. No hace falta. Cuando se van, prometen volver pronto. «Abuela», me dice Diego antes de irse, «¿nos puedes enseñar a rezar como tú? Queremos aprender a encontrar fuerza en Dios como tú lo hiciste». Esas palabras son el regalo más hermoso que he recibido en mi vida. Esa noche, arrodillada frente a mi altar, ya no rezo pidiendo fuerzas para aguantar. Rezo agradeciendo por las fuerzas que ya tengo. «Señor Jesús», susurro mientras las velas parpadean suavemente, «gracias por enseñarme que el amor verdadero incluye respeto propio. Gracias por mostrarme que servir a otros no significa permitir que nos destruyan. Gracias por convertir mi dolor en propósito y mi humillación en sabiduría». Abro mi Biblia en la página que se ha convertido en mi favorita. Salmo 118, 22. «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo fui la piedra desechada por mi propia familia. Pero Dios me convirtió en piedra angular de algo mucho más grande. Un movimiento de dignidad para las personas mayores. Miro por la ventana hacia el cielo estrellado de Guadalajara. En algún lugar de esta ciudad, María Fernanda sigue viviendo con las consecuencias de sus decisiones. No le deseo mal. Le deseo paz y la sabiduría para entender algún día lo que perdió. En algún lugar también, hay una abuela siendo maltratada por sus hijos, sintiéndose sola y creyendo que no tiene opciones. Mañana, tal vez esa abuela escuche mi historia. Tal vez encuentre valor en mis palabras. Tal vez descubra que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Y si eso pasa, si mi sufrimiento sirvió para salvar a una sola abuela más, entonces, todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Me preparo para dormir en mi cama, en mi casa, rodeada de la paz que solo da una conciencia tranquila y un corazón libre. Por primera vez en 79 años de vida, soy completamente libre. Libre del miedo,
libre de la necesidad de aprobación, libre de la culpa por defenderme, libre para amar sin permitir abuso, libre para ser el instrumento de Dios que siempre estuve destinada a ser. Y esa libertad, esa paz, nadie me la puede quitar jamás. Esta historia terminó, pero tú que la escuchaste, ¿has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? ¿Cómo la fe los ayudó a salir adelante? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharla. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.